alabaré con todo mi corazón, contaré todas sus maravillas. Me alegraré y me regocijaré, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Será refugio del pobre para el tiempo de angustia. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicar entre los pueblos sus obras. Será refugio del pobre para el tiempo de angustia. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicar entre los pueblos sus obras. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Será refugio del pobre para el tiempo de angustia. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicar entre los pueblos sus obras. Será refugio del pobre para el tiempo de angustia. Cantad a Jehová que habita en Sion, publicar entre los pueblos sus obras. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Siempre es bueno estar en la presencia del Señor. Es lo que nos anima, lo que nos motiva, lo que le da sentido a nuestra existencia. Y estamos agradecidos con Dios por un día más, una nueva oportunidad de estar en su presencia, de escuchar su palabra, de ser edificados, de sentirnos iglesia. En medio de cualquier circunstancia, el Señor está con nosotros. Y en esta oportunidad quiero invitarles a enfocarnos. El tema del mensaje de hoy es enfócate, precisamente, enfócate. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú tienes cuidado de nosotros en todo tiempo, en toda circunstancia, porque aún, Señor, cuando pasen los días, nosotros podemos mirar tu compañía, tu fidelidad, tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas para estar delante de ti en tu palabra, ser fortalecidos, ser edificados como tu iglesia y seguir adelante enseñando, haciendo discípulos, predicando el Evangelio de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este nuevo tiempo. Así oramos en el nombre de Jesús. Enfócate.
¿Qué significa enfocarse? Enfocarse significa simplemente dirigir la mirada o la atención hacia un punto en particular, y muchas veces lo que nosotros miramos determina nuestra vida, en el sentido de que determina nuestra marcha, nuestro caminar, nuestros propósitos, nuestra determinación, nuestros objetivos, hacia dónde nosotros estamos mirando, cuál es nuestro enfoque de vida, en dónde estamos poniendo nuestra atención. Y para eso yo quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Es una carta muy especial porque el apóstol la escribe desde la cárcel, y una de las características de esta carta es que él habla del gozo de una manera continua. En una situación en la que uno lo último que puede pensar es en la alegría, el apóstol Pablo piensa en el gozo y habla de regocijarse, de estar contentos, de ser agradecidos, de estar enfocados en el Señor, porque decía, lo que nosotros miramos, donde estamos enfocando nuestra atención, es muchas veces lo que puede determinar cómo caminamos, hacia dónde caminamos, cuál es la velocidad a la que caminamos. Y es importante, porque es importante recordar constantemente dónde está puesta nuestra mirada. Y con nuestra mirada no estoy hablando necesariamente de la mirada física, de dónde están mis ojos, sino ese sentido que uno le da cuando uno dice estoy mirando hacia, y es precisamente la intención de nuestra vida, de nuestra mente, nuestro propósito para seguir adelante. Y es que nosotros podemos pensar, por ejemplo, que mirar continuamente al pasado detiene el progreso. Si uno mira hacia atrás, es muy difícil caminar con seguridad hacia adelante. Hay una historia en la Biblia que es poderosa en el sentido de lo impactante que es cuando se lee acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y dice uno de los personajes, la esposa de Lot, amaba tanto su entorno, su vida, lo que ella tenía, que cuando les tocó huir, ella no pudo evitar sentirse atraída por lo que dejaba atrás. Y dice el relato bíblico que ella quedó convertida en un pilar o una estatua de sal. Uno puede estar detenido, evitar progresar, hacer lento el caminar si uno constantemente está mirando hacia lo que dejó atrás. Y lo que uno deja atrás puede ser bueno o puede ser malo, puede ser un pasado triste, puede ser un pasado bonito. Puede haber sido cosas que uno disfrutó muchísimo, pero independientemente de lo que sea ese pasado, eso que está atrás, si nosotros queremos avanzar, pero constantemente estamos mirando hacia atrás, nosotros podemos detener, pausar, hacer lento nuestro caminar o nuestro progreso. También otra de las situaciones que podemos nosotros pensar es que enfocarnos en las circunstancias difíciles nos puede llevar a un estado de ánimo deprimido, nos puede llevar a la tristeza, nos puede llevar a un bajón anímico que nos impida otra vez caminar o llegar al objetivo que nosotros nos hemos propuesto. Hay historias también, hay casos en la Biblia. Hay uno muy interesante que es el caso del profeta Elías, que después de haber tenido una gran victoria, él fue amenazado de muerte y fue amenazado, su vida corría peligro, y lo que hizo el profeta fue, por supuesto, salir huyendo, buscar dónde esconderse. Comenzó a pensar en la amenaza que tenía, en la realidad que estaba viviendo, y él llegó a pensar que él estaba totalmente solo, y lo que siguió fue un estado de ánimo de tristeza, de evitación, de ocultamiento, porque cuando uno se enfoca, se concentra en las circunstancias adversas, en las dificultades, uno puede sentir un bajón en su estado de ánimo, uno puede sentir desesperanza. Entonces tampoco es muy sabio cuando uno está caminando en la vida, enfocarse en lo que está mal, en lo que es difícil, en la contrariedad, en la crisis, y poner nuestra mirada en eso, porque también puede ser que nuestro caminar se vea afectado por nuestro estado de ánimo.
También es importante señalar que mirar a nuestras propias fuerzas nos puede ser engañoso. Hay un texto bíblico del profeta Jeremías que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuando en la Biblia se habla de corazón en este sentido, se está hablando de la intimidad del ser, del pensamiento, de las emociones, de las decisiones, de esto que somos interiormente, que es nuestra vida. Y dice que nuestras emociones, nuestro sentido, nuestras propias fuerzas, estar enfocados en nosotros mismos, en lo que nosotros tenemos, podemos, sentimos, sobre todo en eso, lo que sentimos puede ser engañoso, porque nuestras emociones, por un lado, son temporales, nuestras emociones responden al momento que estamos viviendo y uno no puede dejarse llevar, dirigir su vida en lo que uno está sintiendo, porque ese sentimiento puede cambiar inmediatamente, cambia la situación. Ese sentimiento puede cambiar. Somos tan sensibles los seres humanos que a veces nuestro estado de ánimo, nuestra emoción cambia hasta con una melodía, un poema, una canción, un saludo de alguien, una llamada telefónica. Y la circunstancia no ha cambiado, pero cambia cómo nosotros nos sentimos. Por eso uno no puede basar su vida, no puede ser el fundamento de nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentimientos, cómo nosotros nos sentimos fuertes o nos sentimos débiles o nos sentimos incapaces o nos sentimos supercapaces, sobrecapacitados o sentimos que nada puede contra nosotros porque nosotros somos los mejores. Cuando uno tiene este tipo de enfoque en la vida, es muy difícil sostenerse en medio de la adversidad. Es muy difícil manejar la contrariedad. Es muy difícil tener la estabilidad de ánimo, la estabilidad de pensamiento para decidir qué hacer, qué decisiones tomar, qué camino seguir, porque uno está enfocado o uno está fundamentado en su propia capacidad o en sus propias emociones. Y esto puede ser tan fluctuante como fluctúan nuestros sentimientos. Entonces, fíjense, cuando hablamos de enfocarse, uno tiene que tener cuidado de, por un lado, no detenerse mirando lo que uno ha dejado atrás, sea esto bueno o sea esto malo. Uno no puede concentrarse simplemente en lo que nos rodea o en las circunstancias difíciles o en las carencias o en las crisis o en el problema. Y tampoco uno puede simplemente enfocar su vida o concentrar su vida en sus propias fuerzas o en sus propias emociones o sus propias capacidades, porque esto puede ser engañoso, así como nos dice la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos enfócate, concentra tu atención, concentra tu mirada, concentra tu estado de ánimo, concentra tu voluntad. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es el mejor objetivo sobre el cual nosotros debemos poner nuestra mirada, caminar, cimentar nuestra vida, definir nuestros propósitos, nuestros proyectos, nuestros planes? Estamos viviendo una temporada en la vida, y esto es bastante generalizado, en muchos países, en muchas regiones, muchas personas. No sé si usted está incluido en estas personas que comenzaron el año con planes, con propósitos, con determinaciones, con un proyecto de vida muy esquematizado, muy organizado. Hay personas que tienen esa capacidad de organizarse hacia el futuro y hablan de metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, y van caminando de acuerdo a lo que tienen planificado. Pero de repente este año llegó con unas circunstancias tan particulares que prácticamente se han venido abajo o han quedado en pausa la mayoría de los planes que las personas tenían. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo vivir si uno no puede tampoco enfocarse en lo que uno planifica, ni tener como norte la propia voluntad? Pues hay una solución, y realmente es la mejor solución. Es la que recomendamos prácticamente a todos. Nuestro centro de vida,
nuestro enfoque principal ha de ser Jesucristo. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Encontramos muchos versos en la Biblia que nos hablan de cómo Jesucristo ha de ser el centro de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestros planes, de nuestra voluntad, de cómo nosotros, dice el libro a los Hebreos en el capítulo 12, luego de relatar la vida por fe de muchas personas que lograron grandes cosas en su vida, hicieron un impacto en la vida hasta de generaciones. Y dice, luego de revisar a todas estas personas, dice el capítulo 12, teniendo alrededor nuestro esta gran nube de testigos, entonces nosotros podemos entender, podemos enfocar nuestra mirada en Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo y comenzamos a caminar por la fe, justificados por la fe en Él, y comenzamos a caminar de acuerdo al propósito y al sentido por el cual el Señor nos salvó, nos amó, y lo que Él tiene para nuestras vidas, que siempre es bueno, agradable y perfecto, nosotros comenzamos a entender que caminar, enfocar nuestra vida de acuerdo a las enseñanzas, a la vida, al sentir y a la dirección de Dios es realmente lo que le da sentido. Es allí cuando uno puede hablar de verdad, de éxito. Esa es la definición de éxito, hacer la voluntad de Dios y hacerla con alegría. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses les decía, habla de alegría, de regocijo, de plenitud, de estar satisfechos en la cárcel. Él está preso y él está hablando de esta manera, con esta convicción. ¿Por qué? Porque su mirada, él había aprendido a ponerla, a enfocarla en Jesús. Y siempre me gusta hacer un paréntesis cuando llego a un tema como este, para preguntarte, ¿a ti qué estás mirando? ¿Tienes ya tú una relación con el Señor? ¿Le has entregado tu vida? ¿Es Jesucristo el Señor, el Salvador? ¿Ha perdonado tus pecados? Entonces, si todavía no puedes responder afirmativamente a esta pregunta, es el momento de hacerlo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decirle al Señor, te entrego mi vida. Quiero caminar mirándote a ti. Quiero enfocar mi sentido, mi propósito, el significado de quién soy. Quiero encontrarlo en ti. No quiero quedarme en el pasado. No quiero dirigirme por mi propia sabiduría. No quiero deprimirme o asustarme por las circunstancias que me rodean. Quiero caminar mirándote a ti. Quiero enfocar mi vista en ti. Ahora, ¿por qué es necesario enfocarnos en Jesucristo? Es necesario enfocarnos en Él para mantener una perspectiva correcta de Él y de nosotros mismos. En la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, del verso 7 al 10, quiero leer de la siguiente manera. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Él estaba diciendo, cuando yo entendí, cuando yo enfoqué mi vida, mi mirada en Jesús, yo pude entender que lo único importante en la vida era conocerle a Él, conocer a Jesucristo, conocer la excelencia de su poder, ser partícipe de sus padecimientos, porque Él, a medida que Él se enfocaba en Jesucristo, Él podía entender cuáles cosas de su historia de vida eran útiles y cuáles no.
Podía entender que no podía vivir de acuerdo a su propia justicia, sino que tenía que vivir por la fe en Jesucristo. Que al tener una relación con Él, Él podía poner en perspectiva todas las cosas. Necesitamos mirar a Jesús, porque cuando nosotros le conocemos a Él y a medida que crecemos en el conocimiento de Jesús, nosotros comenzamos a conocerle a Él, pero también comenzamos entonces a entender, a poner en perspectiva nuestra propia vida, nuestras propias capacidades, nuestras propias metas. Podemos incluso comenzar a conocer las intenciones de nuestro corazón, porque el Señor comienza a revelarnos el por qué nosotros queremos tal cosa, por qué nosotros estamos poniendo personas, cosas, negocios, situaciones, experiencias, traumas, por qué estamos poniendo a alguien, me encanta inventar palabras, por qué ponemos a alguien o a algunas personas en el lugar de Jesús, en el lugar de Dios. Esto lo comenzamos a entender en la medida que vamos conociendo al Señor, que estamos mirándole a Él y que Él entonces revela a nuestro corazón nuestra verdadera motivación. Sabe que no siempre es bonito encontrar la motivación propia, encontrarnos con lo que realmente es mi intención, por qué quiero las cosas. ¿Será que realmente yo quiero vivir para la gloria de Dios? ¿Yo quiero que se cumpla su voluntad en mi vida? ¿O lo que persigo son simplemente deseos egoístas? Estas son partes de nuestra vida que no nos gusta considerar, porque nos gusta considerarnos que sí, somos buena gente, somos buenas personas, no tenemos realmente muchas cosas malas, decimos, pero en la medida en que nosotros comenzamos a mirar a Jesús, comenzamos a poner nuestra vida en la perspectiva correcta. Comenzamos a entender lo que dice el mismo Pablo, pero a los romanos, en su capítulo 12, cuando él habla de que ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Usted sabe que las personas realmente tendemos a tener un concepto de nosotros más alto de lo que debemos tener. Dice, sino que piense de sí con cordura. Nosotros no estamos llamados, la palabra cordura también tiene que ver con equilibrio. Piense de sí mismo con equilibrio. Pensar de uno mismo, conocerse a uno mismo de una manera equilibrada, tiene que ver con conocer mis defectos, mis virtudes, mis fortalezas, mis debilidades, ser empático con el prójimo, también tener una relación que entienda al prójimo. No insistir en que se hagan siempre las cosas como yo quiero, ni pensar que yo soy quien tengo siempre la razón y que los demás tienen que ajustarse a mi manera de pensar. Y es lo que tendemos a hacer, casi por naturaleza, cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos y no enfocados en Jesús, nosotros nos ponemos en el centro. Y esperamos que todo gire alrededor nuestro, como antes se pensaba que todo giraba alrededor de la tierra. Esto es un reflejo del pensamiento humano, que todo gira alrededor de nosotros. Entonces nosotros debemos aprender a poner nuestra mirada en el Señor, para que así nuestra vida pueda tener una perspectiva correcta y sana. Cuando uno piensa de uno demasiado, uno sufre, porque no es cierto. Y uno se enfrenta a situaciones de vida muy complicadas. Cuando uno piensa de uno mismo muy poquito, también se sufre, porque entonces uno no desarrolla las herramientas para enfrentarse a la vida, porque uno se siente incapaz, uno se siente poca cosa. Cuando nosotros miramos a Jesús, nosotros encontramos la perspectiva correcta de nuestra vida, encontramos estabilidad y equilibrio y entendemos que el Señor nos ama con amor eterno y que Él ha provisto para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras necesidades, en lo anímico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo intelectual. El Señor provee para nosotros, para que podamos caminar hacia adelante de una manera segura, dando pasos estables hacia nuestras metas, cuando nuestras metas están sujetas o sometidas a la voluntad de Dios. En segundo lugar,
¿Por qué es importante enfocarnos en Jesucristo? Porque de esta manera nosotros comenzamos a aprender a vivir la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? La vida cristiana usualmente se vende como la práctica de una religión más. Sin embargo, así no es como presenta el Evangelio. La Biblia, el Nuevo Testamento, inclusive el Antiguo Testamento, no nos presenta el cristianismo como una religión más. De hecho, a los seguidores de Jesús no comienza a decírseles cristianos hasta tiempo después de la resurrección de Jesucristo y su ascensión a los cielos, cuando ya la iglesia estaba creciendo y esparciéndose en diferentes lugares. Nosotros encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 11, que en un lugar llamado Antioquía fue la primera vez cuando comenzaron a llamarles a los seguidores de Jesús cristianos. También se les llamaba los del camino. Hay muchos lugares del mundo en donde a los cristianos se le dice la gente del libro, porque tenemos en la palabra de Dios nuestra guía, nuestra norma de fe y conducta. Entonces, cuando se habla de la vida cristiana, realmente de lo que estamos hablando es de nuestra relación personal, particular, diaria, constante con nuestro Señor Jesús. El cristianismo es nuestra manera de vivir, es vivir teniendo a Cristo en el centro. Y cuando nosotros comprendemos esto, vamos dándonos cuenta de que vivir para Dios, vivir una vida agradable a Él, no podemos lograrlo si no tenemos una relación personal con Él y si nuestra mirada no está enfocada en Él. Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 4, los versos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Hay una gran verdad que sigue siendo verdad independientemente de los tiempos. Uno practica lo que uno cree. Uno actúa lo que uno piensa. Nuestros comportamientos son externos, las acciones se ven, se hacen, ¿sí? Pero nuestras acciones siempre responden a algo interno, que es nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Entonces nosotros vamos desarrollando nuestro estilo de vida, nuestros valores, nuestros principios, la forma como nos relacionamos con nuestros familiares, la forma como enfocamos o definimos nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra ocupación, nuestras metas. Todo tiene que ver con cómo nosotros pensamos, lo que se va formando en nuestra mente desde que somos pequeños. Hay un proverbio en la Biblia que dice, instruye al niño en su camino y cuando éste sea mayor o adulto no se va a apartar de él. Y está hablando precisamente de la importancia que tiene la formación en los primeros años de vida. Lo que nosotros aprendemos acerca de las personas, del mundo, de la vida, de Dios, comienza a formar nuestra estructura mental, nuestros esquemas de pensamiento y eso determina nuestro comportamiento. Así nosotros actuamos conforme a lo que pensamos, conforme a lo que sentimos. Una de las cosas más tristes que puede pasar en la sociedad es tener una sociedad o una generación de personas cuyo nivel de pensamiento sea tan superficial que simplemente reaccionan a lo que sienten. Y esto es algo que es terrible, porque estamos viéndolo mucho de personas que reaccionan a lo que leen en una red social, pero no saben si es cierto o no lo han comprobado, responden a la emoción de las masas, responden a los cuestionamientos de una mayoría o de una minoría, independientemente de formar un criterio propio acerca de lo que está sucediendo o lo que sucede. Y por eso es que Pablo, cuando habla a los creyentes y está escribiendo esta carta y está hablándoles del gozo, del regocijo, del tener la paz de Dios, de no estar ansiosos por nada,
de no llegar a la angustia, de aprender a vivir de una manera equilibrada, estando satisfechos o contentos cuando se tiene mucho o cuando se tiene poco. Y Él les dice, por eso ustedes lo que han escuchado, lo que han recibido, esto es lo que el Señor dijo cuando Él subió al cielo. Él le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, enseñen, hagan discípulos. Un discípulo es alguien que aprende del Señor y es alguien que sigue al Señor. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes que tienen a su alcance todas las riquezas del Evangelio, tienen a su alcance para enfocarse en la persona de Jesucristo, ustedes tienen que llevar eso a la práctica. ¿Dónde comienza? Comienza en el pensamiento. Entonces nosotros debemos ejercitar nuestra manera de pensar. Debemos ejercitar nuestros sentidos intelectuales, definir nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestros principios, conforme a lo que dice la palabra de Dios y conforme a lo que refleja una vida que sigue a Cristo. Por eso es que nuestro enfoque en Jesús es importante para poder vivir una vida cristiana correcta. Fíjense que Él les dice todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o que merece elogio, en esto mediten. Una de las cosas más difíciles de controlar suele ser nuestros pensamientos. ¿A dónde nos llevan nuestros pensamientos? Pero nuestros pensamientos tienen que ver mucho con los estímulos externos que nosotros recibimos, lo que nosotros vemos, con qué alimentamos nuestra mente. Qué difícil es pensar en todo lo bueno, en todo lo que es digno, en todo lo que es honorable, en todo lo puro, si nosotros alimentamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón con todo lo contrario. Pero esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Nosotros no podemos lograrlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿dónde está entonces mi voluntad, mi decisión, mi criterio? En que yo debo mirar a Jesús y yo debo enfocarme en lo que Él enseñó. Yo debo enfocarme en lo que Él dice, en su palabra. Debo guardarla en mi corazón, debo amar su palabra. Entonces yo voy a poder vivir una vida cristiana que le agrada a Dios. Y por último, en tercer lugar, ¿por qué es importante enfocar nuestra mirada en el Señor? Es importante para poder entender el futuro. No sabe la cantidad, o sí sabe la cantidad de gente que está buscando saber el futuro. Y esto ha llevado a la multiplicación de magos, adivinos, hechiceros, horóscopos, videntes, futurólogos. Hay toda una cantidad de áreas de la ciencia y áreas que no son de la ciencia y áreas que son del ocultismo propiamente dicho, que están diciendo a la gente, miren, esto es lo que va a pasar, yo te puedo decir lo que viene para tu vida, y la gente está desesperada, queriendo saber qué va a pasar con su vida, qué va a pasar mañana. Y cuando uno vive una época de incertidumbre como nosotros estamos viviendo, es precisamente donde surge o se afianza la necesidad de que alguien me diga qué va a pasar. Pablo nos está diciendo, cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en el Señor, nosotros podemos mirar hacia adelante y nosotros podemos ver hacia adelante y podemos creer que hay un futuro. En el capítulo 3 de Filipenses, en el verso 12 al 14, Pablo escribe, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Fíjense que Pablo no está diciendo, este va a ser el futuro. El futuro va a ser 1, 2, 3, te va a suceder esto y esto y esto, te vas a despertar tal día y te vas a sentir de esta y esta manera. No, no está hablando de esta manera. Lo que está diciendo Pablo, yo tengo el futuro asegurado. Yo sé que mi futuro es bueno, porque yo he decidido hacer una cosa, enfocar mi mirada en el Señor y proseguir hacia adelante, hacia lo que Dios tiene preparado para mí. Y cuando uno conoce al Señor, uno ve en la palabra de Dios que Dios ha prometido para sus hijos un futuro bueno. Él dice, no tengan miedo, yo me voy, pero ustedes van a estar conmigo. Voy pues a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros encontramos en cantidad de ocasiones en la palabra de Dios que aun cuando no nos dice no vas a sufrir, no vas a tener aflicción, no te vas a enfermar, porque a veces es lo que uno quisiera, tener que la vida fuera tan perfecta que uno no tenga ningún tipo de problema y así uno sentirse tranquilo, y uno quisiera que alguien le garantice no vas a tener problema, todo va a estar bien, pero no es lo que está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aunque en el mundo tengamos aflicción, confiemos, porque Jesucristo ha vencido al mundo. Y esta es, dice, el poder que vence al mundo, nuestra fe en Jesucristo. Por eso hay que mirarlo a Él, no mirar hacia el pasado, no mirar hacia lo que queda atrás, no mirar a las circunstancias difíciles, sino poner nuestra mirada en Él, caminar hacia adelante, seguir su dirección, seguir su voluntad, creyendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces vamos a ver que Él dice, yo prosigo hacia adelante, hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque sabes que Dios es fiel y Él recompensa a aquellos que le sirven. Él recompensa a aquellos que le aman. Él recompensa a aquellos que tienen temor de su nombre. Él recompensa a aquellos que tienen una relación personal con su Hijo Jesucristo. Y Él ha preparado cosa buena para ti. Él ha preparado para esta vida, para esto que estás haciendo, para en medio de esta circunstancia, el Señor ha preparado algo bueno, pero también para tu futuro. Tu futuro de vida eterna está asegurado en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el fin, la conclusión de nosotros decir, enfócate? Enfócate. Es aprendamos a poner nuestra mirada, dice Pablo a los Colosenses, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos enfocar nuestra vida, nuestras intenciones, nuestra voluntad en hacer la voluntad de Dios, en amar a Dios sobre todas las cosas, en pedirle a Él dirección para lo que hacemos, en que nos enseñe a trabajar nuestra mente y nuestro pensamiento para que no se diluya en todo lo que está sucediendo, sino que nuestro pensamiento inclusive sea el que esté enfocado en todo lo bueno, para que nuestro comportamiento también sea un comportamiento que dé fruto de obediencia y de amor a Dios. Hay que enfocarse, hay que hacer una pausa y preguntarse, ¿hacia dónde estoy mirando yo? ¿Quién es el centro de mi vida? ¿Soy yo? ¿Es alguna otra persona? ¿Es el dinero? ¿Son las posesiones? ¿Es alguna historia del pasado? ¿Es algún miedo que me persigue? ¿Es algún comportamiento que sé que me hace daño, pero no quiero dejar? Entonces uno tiene que hacer esta pausa y decir, Señor, yo necesito aprender a enfocarme en ti. Y para eso uno tiene que orar y decirle, Señor, en primer lugar, perdóname porque he estado desenfocado, he estado desenfocada y necesito volver a enfocar mi mirada en ti. Y necesito buscarte a ti, ponerte a ti en el centro de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos. Y necesito aprender a caminar contigo, a vivir una vida cristiana con sentido, con propósito, sabiendo que tu voluntad es buena y que
Mi futuro en tus manos está seguro. Por eso no tenemos temor de las malas noticias. No es que nos hacemos ciegos o que preferimos ignorar la realidad. No, estamos muy conscientes de lo que sucede, de lo que pasa, de las situaciones difíciles que nos toca vivir y que nos toca enfrentar. Pero, ¿por qué no tenemos temor? Porque nuestra vida está segura en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia dónde está enfocada tu mirada? Si en este día no puedes realmente responder que te has estado enfocando en el Señor, hoy es el día para hacerlo. Aunque tengas muchos años de conocer a Dios o le acabes de conocer, o si no le has conocido, hoy es el momento. Independientemente de cuál sea tu historia de vida, hoy es el día para decirle, Señor, ayúdame a enfocarme en ti y a enfrentarme con aquello que yo estoy poniendo en lugar tuyo y poder decir nunca más, hasta aquí, Señor, me enfoco, sigo hacia adelante, prosigo a la meta para alcanzar aquello para lo cual primero fui alcanzado por Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es buena, tu palabra es oportuna y tu palabra es fiel. Porque tu palabra llega a nuestros corazones con un propósito y tú haces que ese propósito se cumpla, porque tu palabra no regresa vacía, sino que cumple aquel objetivo por el cual tú la has enviado. Señor, que esta sea la oportunidad para nosotros hacer esta pausa y decirte, ayúdanos a enfocarnos en ti, a no tener temor, a no dejarnos llevar por nuestras propias intenciones o estar engañados por nuestras emociones o nuestra fuerza. Ayúdanos a no quedarnos mirando para atrás. Ayúdanos, Señor, que la situación difícil en que estamos viviendo no nos deprima de tal modo que haga bajar nuestra mirada, sino que nosotros podamos enfocarnos en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Soy la pastora Erika Harris y este es CCI Panamá. Que el Señor te bendiga.